Ya, Z era igual a arco tangente de X sobre Y, ¿no es cierto? Ahí está, X sobre Y. ¿Ya? Ahora, lo que hay que hallar era Z respecto de X, lo que es la derivada parcial primera respecto de X, y luego Z respecto de Y, ¿no es cierto? ¿Escucha, no? Ya. Sí, se escucha, pero no se está mostrando en la pantalla, solo lo de lo que estaba hace rato. Ah, ya, ahora sí. Sí, Ya está. Ok, entonces continuamos. Esto era el ejercicio. Ahora lo que tenías que encontrar era z respecto a x y z respecto a y. Entonces nosotros sabemos de que eh, teóricamente, por ejemplo, si quieres hallar la derivada primera respecto de x, esto es igual al límite cuando h tiende a cero o como delta x, creo que lo pone, ¿no? Bueno, en este caso sería delta x, ¿no? Así, delta x tiende a cero de f de x. En este caso, como estás derivando x, no estás derivando x, al x le vas a sumar un delta x. Y coma y, ¿no? F de x más y menos f de x y. Menos f de x, coma y. Y todo esto dividido entre delta x, ¿no? Ahí está. Así lo hicieron con el IG. sí, Ya, entonces esta es la formulita que vamos a aplicar nosotros, ¿ya? En principio para f de x, ¿ya? Más delta x, ¿no? Entonces aquí copiamos, de la misma manera decimos la derivada primera respecto de x, la derivada parcial primero respecto de x va a ser igual a, copiamos límite cuando delta x tiende a cero, ¿ya? Tiende a cero. Ahora aquí va a ser, pongo arco tangente, ¿ya? De aquí. Ahora sí, esto lo voy a acompañar, esta parte lo voy a acompañar aquí, donde está x, ¿no es cierto? Entonces va a ser eh, x y lo voy a acompañar más un delta x, ¿ya? Y todo esto dividido entre y. Y luego esto menos el original, es esto, ¿no? Es todo esto. Entonces, lo que voy a hacer es copiar directamente y lo traslado acá. Ahí está, ¿no? Y todo esto lo divido, lo voy a dividir entre el delta x, ¿ya? Uy, es el delta x. Ya está, ¿ya? Hasta aquí, o sea, si lo ves, el ejercicio está complicado, ¿no? Si lo ves, el ejercicio está complicado y este es un ejercicio complicadito. Si entra el examen, eh, tienen que estar muy atentos. Miren, lo que voy a hacer yo es un cambio de variable, ¿ya? A todo esto, a todo esto lo voy a llamar alfa y a todo esto lo voy a llamar beta, ¿ok? Ahí está, alfa y beta. Entonces, a alfa, a ver, a alfa le estoy llamando lo siguiente. Alfa va a ser todo esto, ¿no? Entonces copiamos todo esto. Ahí está. Entonces, igual chao. Y va a ser todo esto. Y a beta es igual a todo esto de acá. Les reitero, es un ejercicio no tan común, pero ahí está, ¿no? Ya está, ya.
Ahora, el resultado, lo que nos daría ahí arriba dice, alfa menos beta, ¿cierto? Alfa menos beta. Lo que yo voy a hacer es aplicar a todo esto tangente, ¿ya? Tangente de alfa menos beta, ¿ya? ¿Y cómo es la fórmula de esto? ¿Recuerdan? Tangente de alfa menos tangente de beta, ¿no? Sobre, aquí es uno más, ¿no es cierto? ¿O no? Tangente de beta. ¿Recuerdan eso? ¿O está mal mi fórmula? No, está bien, Aus. Ya, listo. Ahora, hemos hecho aparecer, fíjense, tangentes, ¿ya? Hemos hecho aparecer tangentes, tangente de alfa y tangente de beta. Entonces, vuelvo a copiar este mismo ejercicio aquí, ya vuelvo a copiar este mismo ejercicio, en esta parte de acá, acá, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, aquí hay tangente de alfa y tangente de beta, ¿ya? ¿Será que esto lo puedo transformar en tangente de alfa y tangente de beta? Claro, ¿por qué? Porque si lo voy a copiar yo esto acá, a ver, lo volvemos a copiar esto, este arco tangente, a ver, este arco tangente va a pasar al otro lado. O sea, quiere decir que va a venir a este lado de acá, a este lado de acá, va a venirse a este lado de acá, y se va a hacer tangente. Y de la misma manera, este de acá va a desaparecer y va a venirse al otro lado como tangente. ¿Estamos de acuerdo o no, no sé si se entiende esa parte? ¿Se entiende, Aus? Ya. Entonces estaríamos diciendo de que esta parte acá de arco tangente pasa como tangente de alfa y aquí de la misma manera el tangente de beta. Ok, entonces continuamos con el ejercicio. Acá, fíjense, tangente de alfa, ¿cuánto equivale? Equivale a todo esto de acá. Y tangente beta equivale a todo esto. Entonces, lo que quedamos es lo siguiente, miren. Voy a copiar yo directamente. Entonces, tangente de alfa, recordemos que vale todo esto. Copiamos y lo traemos acá, ¿no? Aquí, movemos un poquito. Ahí está. Y luego va a ser menos, porque la fórmula dice menos. Aquí me faltaría tangente de beta. Entonces, tangente de beta sería todo esto. X sobre Y, ¿cierto? Y ahí está. Ok, y ahora todo esto dividido entre, igual copiamos. Ahí está, dividido entre todo esto. Uno más, ahora sería tangente de alfa por tangente beta. Ustedes saben de que tangente alfa equivale a todo esto. Entonces copiamos. Aquí está. Y bueno, aquí es X y aquí ponemos un paréntesis, ¿no? Porque ya está multiplicando acá, multiplicado por X sobre Y. X sobre Y. ¿Listo? Entonces prácticamente tendríamos esto. Ya ahora tenemos que empezar a operar. ¿Ya? Tenemos que empezar a operar. Entonces decimos, esto es de su práctica del INGE. Sí, Sí, Ya, Ox. ya, entonces tienen que estar muy atentos porque por ahí puede entrar esto, ¿no? Lo del INGE saben de que su práctica nomás entra. ¿Ya? Ya. Ahora, si nosotros continuamos, decimos tangente
de alfa menos beta es igual a... la operación lo hacemos directa acá. No hay ningún problema si hago yo lo siguiente. Si digo que esto es delta X sobre Y. ¿Está bien? Sí, las X ya se eliminan como es el mismo denominador. Exacto, ¿no? Y acá todo esto sobre, a ver, no se puede simplificar aquí mucho. Entonces lo voy a tratar de acomodar de la mejor forma. Entonces acá va a ser uno más X multiplicado por X más delta X dividido entre Y cuadrado. ¿Ya? Ok, ya está. Ya prácticamente hemos llegado a esto. Ya, ya, muy bien. Ahora, vamos a hacer, a ver, lo haremos de la forma más simple. Vamos a hacer extremos con extremos y medios con medios. Muy atento a esto, ¿ya? Entonces va a ser delta X multiplicado por Y cuadrado, todo esto dividido, dice, entre Y cuadrado más X multiplicado por X más delta X. ¿Listo? No sé si ha quedado entendido eso. Ah, Sí, bueno, sí, vamos con eso. ¿falta algo? Este falta, pues, ¿no? Este. Y aquí sería prácticamente lleno. Y simplificas y aquí te quedaría un uno, ¿o no? Con medios y extremos con extremos. ¿A ver? ¿O no? A ver, ustedes que están con sus cuadernos ahí, ¿no? Lo pueden verificar. No para hacerlo de forma más directa, ¿no? Sí, está bien. Está bien, ¿no? Pues se simplifica. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿por qué estamos haciendo tanto? O sea, es un ejercicio, parece que se complica. Mira, aquí en realidad tengo alfa menos beta. Voy a retornar aquí a la imagen original y lo que yo tengo acá arriba prácticamente es alfa menos beta. ¿Ubican? Aquí, todo esto de acá es alfa menos beta. Entonces recuérdense, es alfa menos beta dividido entre delta x. Entonces prácticamente lo que yo voy a hacer es, miren, me estoy llegando a alfa menos beta. Entonces este tangente va a venirse acá y va a ser prácticamente como arco tangente. ¿Arco tangente de qué? De todo esto. De todo esto. ¿Ok? Ya está. Ya está. Ya. Ya, bueno, hasta ahí nada, bueno, hasta ahí sí un poco complicado, pero a ver, yo les voy a decir lo siguiente. Les digo esto, miren, límite, límite, cuando h, pónganse, tiende a cero, de arco tangente de h dividido entre h, esto es igual a uno. Esa es una fórmula prácticamente. Entonces, remarcamos esta fórmula y la vamos a aplicar acá. Bueno, de aquí algo distinto es que no hay h, ¿no? Es un f de x, ¿cierto? Entonces, si nosotros lo cambiamos esto, prácticamente
este h tiene que ser un f de x y este tiene que ser un f de x, tiene que ser un f de x y prácticamente, ¿no? Entonces acá, esto ya va a ser f de x. Aquí dice tiene que haber un f de x, ponte. Y aquí también tiene que haber un f de x. Y aquí también tiene que haber un f de x. ¿Listo? Ahora, a ver, continuamos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda. No está bien. Ya, Está bien todo. ya. Para no perder mucho tiempo, yo de alguna manera les digo, esta formulita hay que ser más diestros. Viene, prácticamente nace de esta formulita. Límite cuando h tiende a cero de seno de h dividido entre h, y esto es igual a uno. De ahí nace. Pero ya ustedes indaguen. Si ustedes quieren creerme esto, algo tangente y tal, entonces aplíquenlo, ¿ya? Pero nuestro ejercicio prácticamente se ha acomodado de esta manera. Este sería el f de x, ¿no? Prácticamente eso. ¿Listo? Entonces, en todo mi ejercicio, si ustedes se fijan, no hay pues eso, no hay eso. Lo único que tal vez está ahí es el delta x. Entonces, miren lo que yo voy a hacer. Lo que digo es, derivada parcial respecto de x es igual a límite, límite cuando delta x tiende a cero. ¿Ok? Y ahora, voy a copiar esto, todo el entero, porque prácticamente en el numerador estaba eso, ¿no? Aquí está, ¿no? A ver, permítanme, para que no nos vayamos perdiendo, voy a copiar esto acá, ¿ya? Esto voy a copiarlo a su lado. Esto estoy aplicando. Uy, uy, a ver. Ya. Esto estoy aplicando acá. Esto acá. ¿Ya? Ahora sí, retornamos. Ahí está. Esto estoy aplicando. ¿Ya? Esto acá. ¿Ya? Este de acá es alfa menos beta. Y es todo esto de acá era alfa menos beta. Entonces estoy reemplazando acá. ¿Ya? Bien. Entonces, a ver, entonces, movemos esto un poquito más acá. Eh, Puede ser un artificio matemático. ¿Por qué? Porque ustedes si se fijan acá, si se fijan en esta parte, lo que tiene que haber es lo mismo que está en el argumento del arco tangente. O sea, tiene que haber lo mismo. Pero lo único que hay, si ustedes se fijan, lo único que hay acá es que, ¿se han dado cuenta? Esto de acá. Entonces acá va a ser delta x, es lo único que hay. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por este mismo valor. Entonces agarro esto de acá, copio, y ahí está. Ya, esto prácticamente desaparece, ¿no? No. No sé si queda entendido. A ver, ¿queda entendido?
Díganme, no hay ningún problema, ¿ya? Lo he multiplicado y lo he dividido por el mismo valor, esto y esto, Sí, sí. exceptuando estito de acá, porque esto de acá ya existía. Miren, en la formulita estaba. ¿No es cierto? ¿Quedó entendido? Ya, sí. Ya, Sí, sí. de todas maneras, esto ustedes vuelvan a resolverlo. Hoy en la tarde vamos a pasar presencial y ya listo para mañana para su examen. Y ahí me pueden preguntar, ¿ya? Yo entiendo de que virtual digamos, es más incómodo, tal vez. Para mí también es incómodo, ¿no? Ya, pues, entonces, eh, bueno, nos estamos dando modos, ¿ya? Y bueno, en la tarde me pueden preguntar, ¿ya? Bueno, ustedes verán de que toda esta parte de acá equivale a uno, ¿cierto? Todo esto equivale a uno, todo. Y todo eso es todo esto de acá, todo esto de acá es. Entonces, todo esto de acá vale uno, ¿ya? Por lo tanto, esta parte de acá, yo digo de que vale, ¿cuánto? Uno. Ya estoy reemplazando, ¿ya? Todo esto vale uno. Entonces, me quedará uno multiplicado por, esta parte va a desaparecer porque es prácticamente cero. Entonces va a ser y dividido entre y cuadrado más x elevado al cuadrado. Ya está, ¿no? Y bueno, si gustan, ustedes lo borran esto y simplemente lo que me ha quedado es esto. Ya está, este es el resultado. Ahora, ¿existe forma de verificación? Sí existe. Tendrías que derivar normalmente. ¿Ya? Ahí está. Este es el resultado. Entonces, si nosotros recordamos, era z respecto de x. Z, bueno, z, ¿no? Z era igual a arco tangente de x sobre y yo lo que estoy haciendo es derivada respecto de x, y eso es igual a, derivada de una cotangente es uno sobre, sobre uno más el argumento elevado al cuadrado, en todo caso va a ser x sobre y, todo esto elevado al cuadrado multiplicado por la derivada de esto respecto de x, la derivada parcial es uno sobre y. A ver, uno sobre y. ¿Ya? Entonces, esto va a ser, si nosotros operamos todo esto, y miren, aquí lo haremos más rápido, va a ser y cuadrado, ¿ok? Dividido entre x al cuadrado más y cuadrado, y todo esto dividido entre un y. Ese y viene de acá. El y cuadrado ha subido, lo ha subido. Entonces, esto de acá se simplifica con esto de acá, y me quedó 1. Entonces, prácticamente esto es igual a todo esto de acá. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, está bien. Ya. Entonces, ¿queda aclarado eso? ¿Qué les ha parecido el ejercicio? Bonito. Interesante, ¿no? Ya, entonces, este ejercicio es un poco complicado para la primera vez que puedas ver. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que estás agregándole tú es prácticamente
Este cambio de variable, o sea, este cambio de variable era la cosa, este de acá. Y luego empieza ese cambio de variable y demás, y bueno, se ha ido complicando acá. Si ingresa su examen, bueno, ya saben, hacer un cambio de variable, ¿no? Y eh, yo les digo, este tipo de exámenes, por ejemplo, alguna vez suelen echar exámenes de auxiliatura. Ya yo tampoco ya no doy, pero lo que recuerdo, ¿no? Solía ingresar. Entonces, por eso que me he recordado. Y bueno, si les interesa, entonces resuelvan este tipo de ejercicio. Ahora, este ejercicio creo que lo resuelve de otra manera el Yuji. Ustedes conocen el texto de Yuji, ¿no? Pero obviamente en cálculo uno, no en cálculo 2. ¿Ya? Entonces, eso. No sé si tuviesen alguna pregunta hasta acá para pasarnos a otro ejercicio. No, está bien, Auxi, otro ejercicio. Ya. A ver, voy a crear otra reunión porque tenemos prácticamente 2 minutos y les voy a enviar el enlace. ¿Listo?